Estamos de vuelta en edición nocturna. Esta noche hablamos con el economista Ernesto Selman. Todos los días leemos informaciones de que una de las amenazas que existen realmente para el futuro económico del país es el crecimiento de la deuda externa, que según algunos ya alcanza un porcentaje muy elevado del Producto Interno Bruto, y eso afecta mucho el presupuesto nacional, que de cada dólar que ingresa a la economía tenemos que utilizar una cantidad enorme para llenar o para satisfacer el compromiso de la deuda, o como se le llama, el servicio de la deuda, que el capital, la amortización de capital y los intereses que conllevan. Sin embargo, leí hoy en el periódico El Caribe que el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en la República Dominicana dice que un país como la República Dominicana no tiene que preocuparse mucho por su deuda porque la economía es solvente y que el problema sería si el país no tiene la capacidad para encarar el desafío de la deuda. De manera pues que aparentemente no tenemos ese problema, o por lo menos no es tan grande como lo dicen algunos, ¿no? Yo creo que lo primero que debemos decir es que tengamos mucho cuidado con lo que nos vienen a decir desde fuera. Hay que tomar siempre con pinzas estas recomendaciones de estos burócratas internacionales, porque tienen su propia visión y sus propios indicadores. Y que saben mucho, ¿no? Supuestamente. Sí, que saben mucho. Supuestamente. Entonces, yo creo que eso sería lo primero. Lo segundo es decir que no importa que sea una persona, una compañía, una empresa o un gobierno, si usted tiene que pagar 25% o 24% de sus ingresos solo para pago de intereses. Ese es el nivel. Es el indicador que está en el presupuesto de este año. 24% de sus ingresos que tiene que dedicarlo a pago de intereses, usted tiene problemas. Si usted tiene que estar tomando prestado para pagar intereses, usted tiene problemas. No importa lo que diga un burócrata internacional, esa es la realidad. Entonces, yo creo que eso es lo primero que debemos tomar conciencia, independientemente de lo que nos vengan a decir de fuera. Bueno, el Fondo Monetario ha indicado que debemos asumir unos cambios importantes para atender este problema. Sí, bueno, lo publicó el Banco Central. Y está publicado en las páginas del Fondo, del Banco Central. No, y el Banco Central incluso lo publicó en los medios. Sí, correcto. ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pronunciamientos y estos burócratas internacionales deben de tener más cautela cuando se desplayan a decir estas cosas, porque estarían justificando una medida y una política que no se justifica. Entonces, el crecimiento de la economía no es sano. El crecimiento de la economía en muchos aspectos, ya dijimos algunos beneficios que hemos tenido con el turismo, las exportaciones de zonas francas principalmente, porque las exportaciones locales fuera de la minería han estado cayendo en los últimos años. Y hemos visto como las remesas también ha sido un factor de crecimiento que es importante, y todo el crecimiento que se da a partir de la actividad económica, como lo hemos visto de la iniciativa privada, etcétera, es sana. Ahora, hay una parte del crecimiento económico que está dándose por el gasto público y por el endeudamiento que es posible que no sea sostenible. Y si no es sostenible, puede afectar otros elementos. Ahora, y esto lo hemos visto en otros países. De hecho, el tema que he estado hablando de ver cómo nos puede afectar los tipos de intereses, la apreciación del dólar, ya lo vemos en otros países. Ya Argentina cayó en una crisis cambiaria, tuvieron que poner los tipos de interés a 40%. Antes de ayer se hizo evidente ya la crisis cambiaria en Turquía. Y vamos a seguir viendo países que van a tener estos estrés económicos por esto que está sucediendo en el mundo. Nosotros no estamos exentos. Nosotros a veces, en términos de políticas públicas, nos comportamos como que nosotros no dependemos y que estamos aislados del mundo. Ahora, y no es así. Cuando se habla de la necesidad del elemento institucional para evitar que la desconfianza se apodere de la sociedad dominicana y todas las cosas que se están edificando se derrumben, ¿no? Como por arte de magia, como se dice. Podría estar afectando esa confianza, la dificultad que hemos estado confrontando como nación para alcanzar dos pactos que están contemplados en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue aprobada hace muchos años, que son el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Evidentemente los intereses particulares o los intereses de grupos están afectando la posibilidad de un concierto de voluntades para
alcanzar eso. Yo creo que se ha señalado mucho este tema de los intereses particulares, privados. Yo creo que más bien los intereses dentro del gobierno, los intereses particulares en algunos estamentos del Estado han estado imposibilitando esto. Porque fíjese que con el pacto eléctrico, por ejemplo, bueno, el pacto fiscal se sabe que ni se está hablando de eso porque el gobierno no quiere hablar de eso. Es decir, ya ahí sacamos los intereses particulares. Ahí el mismo gobierno ha dicho que eso no se va a discutir por lo menos hasta el 2020. Bueno, pero eso tiene diría yo, algún sentido, porque si no hay pacto eléctrico, ¿cómo podemos hacer un pacto fiscal? Porque el pacto eléctrico se tiene que reflejar se ha dicho, independientemente de lo que suceda con el pacto eléctrico, ya se ha dicho que por lo menos hasta después de las elecciones del 2020 no se va a discutir. Y eso es un tema muy claramente de que si hay un pacto fiscal es porque va a haber que poner ciertos frenos y cierto gasto. Sí, fíjate que en un año nosotros incrementamos la nómina pública en 81,000 empleados. Eso es exagerado. Eso fue el año pasado, ¿no? Este año pasado, el 2017. Cuando vemos las estadísticas del empleo, de los 121,000 empleos que se generaron el año pasado, 85% fue en la informalidad y lo que sucedió en la formalidad fue por empleos públicos, porque se destruyeron 26,000 empleos en el sector privado, formal. Entonces, debemos ver de que ¿cuál fue la causa? Tenemos un modelo de desarrollo que pero no ¿cuál fue está... la causa de esa destrucción de esos empleos en el sector privado? Porque bueno, hay múltiples. Yo pienso que hay varios... ¿No será que algunas empresas no se han reinventado, no se han readaptado? Yo creo que es múltiple, porque hay elementos que están poniendo un peso muy pesado para generar empleos en la formalidad en el sector privado. El mismo tema de los impuestos. Aquí se habla de que hay una presión tributaria baja, pero la presión tributaria, los que pagan impuestos, es muy alta. Es decir, una pequeña, pequeña o mediana empresa que tenga que cumplir con todas sus obligaciones tributarias, no más que sale del mercado, se destruye. Por el alto nivel de evasión. Por el alto nivel de impuestos que se le impondría. No, si tiene que cumplir con todos, sí. Lo que quiero decir, si tiene que cumplir con todos los requerimientos, la tasa de impuestos llega al 45%. Entonces, eso no es viable para nadie porque no te deja ni siquiera operar. Lo otro tiene que ver... Porque además el Estado Dominicano no suple todas las necesidades no básicas están los de servicios públicos. Y entonces los servicios básicos tienes que suplirlo a nivel privado, tienes que buscarlo a nivel privado. Entonces, si no tienes seguridad, por ejemplo, tengo que contratar servicios de seguridad privada, los llamados los guachimanes. Si tengo que autogenerar energía eléctrica, tengo que buscar agua para poder producir, tengo que buscar... Entonces, no hay posibilidad de producir de manera sana. Entonces, estos son elementos, el mismo código laboral, por cada 100 pesos que paga una empresa de salarios, tiene que pagar 50 pesos adicionales por otros temas, sí, claro, que no tienen que ver con los salarios. Entonces, esto promueve la informalidad en la economía y contratar personas que están de acuerdo, tanto el empleador como el empleado, de que lo contrate fuera. Entonces, todos estos son elementos que están trayendo, ahora, digamos, un incentivo perverso. Licenciado, nos queda un minuto y yo quiero saber su opinión. ¿Tenemos entonces razones para desconfiar del futuro o podemos sortear todos los problemas que esos desafíos nos presentan? Yo creo que sí, se pueden sortear. Es que lo primero es reconocer los temas y tomar la medida para un giro de timón, y lo hemos estado advirtiendo durante los últimos años. Yo siempre tengo la esperanza de que eso es una realidad que va a venir tarde o temprano. Lo que quisiéramos es que se adopte antes que después, porque mientras mejor o antes tú adoptes, mejor puedes sortear el tema, principalmente... Y menor el costo. Menor el costo, principalmente en este ambiente internacional que está presionando a muchos países con el tema de, principalmente de la tasa de interés elevándose a nivel mundial, el fortalecimiento del dólar. Creo que esto hay que ponerle atención. Bien, el tiempo se nos agotó. Muchísimas gracias, licenciado, por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación. Y a los amigos televidentes, esperamos que hayan disfrutado del tema de esta noche y, como siempre, los esperamos mañana a la hora acostumbrada. Hasta entonces.